Bien, hermanos, miren, en Hechos capítulo 15 tenemos lo que es un informe del viaje misionero, del primer viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos estaban en Jerusalén con motivos de decir a los líderes de la iglesia que habían muchos conversos entre los gentiles. Entonces pues ya habían surgido algunos debates en cuanto a algunos judíos, ¿no?, que querían que se circuncidaran. Ese es un tema, el tema central, pero quiero resaltar los versículos 3 y 4, que me gusta mucho la reacción de la iglesia cuando los apóstoles comparten acerca de su primer viaje misionero. Fíjese en lo que dice así: así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y es necesario, hermanos, que tengamos este tipo de informes, porque cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía, pues se les imponen las manos y ellos están siendo partícipes, toda la iglesia, de lo que Dios iba a hacer en su viaje misionero. Pero sería triste, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé no hubieran compartido absolutamente nada de lo que Dios estuvo haciendo durante esos lugares que ellos predicaron. Si era un informe que se estaba dando a la iglesia en Jerusalén, no a su iglesia enviadora. Pero el punto es eso, hermanos, que cuando uno es partícipe de la obra de Dios, simplemente uno es obediente a lo que hacemos en conjunto como toda la iglesia. Entonces ese es lo que yo quiero que sea un domingo de compartirles cómo nos fue al hermano Adrián y a mí. Saben que pues del año pasado yo quería iniciar este tipo de actividades con el fin de extender el evangelio, pero sobre todo, hermanos, de motivar a la iglesia, que nosotros veamos que tenemos un Dios fiel. Entonces, si no compartimos acerca de cómo nos fue, pues yo creo que la bendición se va a quedar a medias, ¿verdad? Miren, primero que nada quiero compartirles un poco de manera general e irnos a lo particular, porque terminamos evangelizando en Sisogishi. Estos son unos datos que yo encontré y les compartí en días pasados acerca de la situación actual de nuestro estado, y todo tiene que ver por esta página que se dedica a medir los índices de paz en muchos países, pero también tiene una sede en México, y esos lugares que usted ve en color rojo son todos los municipios de nuestro país, los más violentos. Entonces viene degradándose el color anaranjado, amarillo, hasta los colores verde, que son los municipios que tienen más índice de paz. Para que se den una idea, hermanos, cuando uno hace un zoom y se acerca al estado de Chihuahua, por la situación territorial, el estado de Chihuahua es de los más violentos del país. Tenemos 67 municipios, hermanos, y yo les compartía que 24 de esos municipios tienen un índice mayor a los 50 muertes por cada 100,000 habitantes. Y esos son las cifras, ¿verdad? Usted puede ver que el estado pues está bastante afectado por la violencia. Entonces se necesita el evangelio, hermanos, en todo nuestro país, pero en especial hay bastante trabajo en nuestro estado. Así que si nosotros estamos en nuestro estado, hermanos, pues tenemos que trabajar ahí. También regresando a manera panorámica de lo que es nuestro país, los 4 estados que van con mayor deterioro, que están creciendo en ese deterioro, son los estados de Morelos, el número 1, después Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua está en 4º lugar y Nayarit en 5º. Esos son los índices de deterioro del 2022 al 2023. Entonces son cifras las últimas que ha recopilado esta asociación que se dedica a sacar esos índices de paz. Entonces en nuestro estado, hermanos, pues tenemos un lugar donde es evidente que necesitamos compartir más el evangelio. Bueno,
de los 67 municipios de nuestro estado de Chihuahua, les compartía que estos son los 24 municipios más violentos. Nosotros los conocemos, ¿verdad? Y son aquellos que están en color rojo por más pues índice de violencia. Pero yo les puse ahí en color verde lo que es Guadalupe y Calvo, porque por gracia de Dios el año pasado pude ir yo. Entonces estaba solo, pero esa era mi intención, hermanos. Yo tenía ese anhelo de motivar a alguien más y gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Adrián. Pues aunque no está hoy en este domingo, anda de vacaciones, pero es una gran bendición que ahora pudimos ir 2 personas y cubrir un área que es el municipio de Bocoina. Entonces es, por así decirlo, es como una meta que yo les compartía de acuerdo a ese sentir el año pasado, a finales, en diciembre de lo que fue el año 2022, cuando predicaba acerca de la carta de los tesalonicenses, pues veía cómo es posible que una iglesia puede ser de tanta bendición en una área geográfica, ¿verdad? Donde estaban ubicados ellos. Y yo les compartía, es una área similar al estado de Chihuahua, cuando menciona Pablo que ellos eran de bendición en Macedonia hasta Acaya, y todos los lugares donde ellos viajaban en esa península de lo que conocemos en esa área donde trabajó bastante el apóstol Pablo. Y esa es la meta, hermanos. Por eso tenemos ese mapa en físico, con el fin de que tengamos pues una meta de hacer algo por nuestro estado. Y bueno, así es como llegamos al municipio de Sizuiguichi y Bocoina. Ustedes saben que de los 67 municipios, pues se redujo un poco más de la mitad, más fácil en cuanto a nuestra decisión de a quién compartir, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces yo quise cerrarme a esos municipios que se nota que tienen más necesidad. Pero les comentaba también que estuve pidiendo mucho apoyo a otras denominaciones, a otros pastores, amigos de agencias misioneras, para entender un poco cómo es la situación de nuestro estado de Chihuahua. Y yo me di cuenta, hermanos, les comentaba en tantas llamadas telefónicas que hice, pues que sí está bastante evangelizado nuestro estado, quizá no de una manera tan efectiva como quisiéramos, porque se notaría el cambio, ¿verdad?, en las estadísticas. Pero sin embargo, este lugar es el que más resaltó. De los 3 últimos municipios donde ya quería decidirme a cuál ir, Dios puso una carga por nosotros, ¿verdad?, en este lugar que se llama Sizuiguichi. Así que les voy a compartir un poco de ese lugar. Es del municipio de Bocoina y significa lugar de saetas. Ese es el nombre que significa Sizuiguichi. Fue fundado en 1676 y fue durante mucho tiempo el principal centro de las misiones católicas en la región. Perdón, se me había olvidado si había iniciado ahí la grabación. Es con el propósito, hermanos, también de compartir a los hermanos que están de vacaciones, pero también a otras iglesias, pues que queremos grabar este informe. Y miren, Sizuiguichi no es un lugar tan grande. Su actividad económica pues es el turismo, principalmente en Semana Santa, pues es donde reciben bastante visita, se llena ese pueblo, pero también su actividad económica es hacer muebles rústicos. Se encuentran principalmente 3 fábricas grandes y ese es el lugar, como pues ya conocemos, ¿no?, a lo largo de todo el país, que se ponen esas letras alusivas al nombre de la población donde vas. Esas son las letras de Sizuiguichi. Ahí está un servidor, pues acá estaba Adrián. Pero nuestra primera impresión, hermanos, de llegar ahí, el lunes que aterrizamos ahí, déjenme recuerdo que fue el 22, el lunes 22 hasta el 25 de julio. El lunes que llegamos ahí, hermanos, nuestra primera impresión fue un hombre tirado a 2 metros de donde nos bajamos. Y ese hombre que estaba ahí, pues estaba completamente alcoholizado. Tenía una
pues baba así demasiado gruesa y bastante, y tirado ahí se veía que tenía horas, porque nosotros llegamos como a las 3 de la tarde. Entonces lo más seguro es que pasó toda la noche ahí y ahí estuvo todo el día. Y es una impresión porque es un reflejo de todo lo que es una realidad en la sierra. Muchos indígenas esclavizados por el vicio del alcohol. Pero es impactante, hermanos, cuando tú lo ves en persona. O sea, a lo mejor hemos visto una escena, algo así, pero llegar y ver la primera impresión de varios hombres así un poco alcoholizados, pero ese en extremo, esa fue la bienvenida que nos dio el pueblo de Sisogichi. Entonces, queremos compartirles algunos detalles, porque les digo, de esos 3 días, pues hay mucho que contar, pero quiero hacer un resumen rápido de las cosas principales. Es una foto muy bonita, les decía, pues ahí les mando una postal de cómo está el pueblo, y sobre todo en estas fechas, ¿verdad? En la sierra se pone hermoso el lugar. Ahí abajo, eso que alcanzan a ver como un árbol, en realidad son 3 árboles, pues bastante grandes, y abajo tienen un río. Ahí hay caballos, ahí está muy bonito esa zona. Y quiero, hermanos, que vayamos ahora a Lucas capítulo 10 para también tener en mente las siguientes cosas que les voy a compartir acorde a esta lectura. En Lucas 10 encontramos el envío de los 70. Jesús envía en el capítulo 9 a los 12 discípulos, pero ahora en este capítulo 10 involucra a 70 de sus discípulos. Entonces la Biblia nunca nos menciona los nombres de ellos. Sin embargo, hermanos, es una muestra de que es el modelo que Dios quiere para todo creyente. Para todo creyente. Nunca se nos registra en la Biblia que Jesús pasó tiempo íntimo con más de 12 personas. Siempre era con grupos pequeños. Sin embargo, tenía muchos seguidores y a ellos los quiso involucrar y trabajar. Entonces es un recordatorio de que es una tarea grande y la podemos hacer en distintos momentos y circunstancias. Déjenme leer los versículos 1 al 9, en donde estaremos pues desarrollando muy rápido a lo largo de esta presentación algunos pensamientos acorde a esto que se nos narra en el Evangelio de Lucas. Dice: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz en esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hayan en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Entonces, literalmente, hermanos, esto es lo que hicimos el hermano Adrián y yo. Bueno, no tan literal, ahorita le voy a explicar por qué, pero ese es el deseo de que nosotros, cuando encontremos pasajes en la Biblia, no solamente como este, tenemos que cuestionarnos hasta qué punto estamos viviendo las Escrituras. Entonces, si alguna vez nos encontramos este texto en sus devocionales, es una invitación, hermanos, a decirle: hasta qué punto yo puedo imitar esto. Porque no está ahí en la Biblia nada más de adorno, sino que Jesús quiso involucrar a todo creyente, ¿verdad?, para que extendiera el reino. Manuel, ¿nos puedes prender el aire acá, por favor? Creo que es pues sí, de esos 2 switches de la derecha. Miren, dejen compartirles algo más acerca de Sisogichi. En los últimos censos que ha hecho el INEGI de la población, es rara la vez que crezca la población ahí, porque solamente hay registros de 1000 habitantes promedio. Hay años donde han sido menos, pero nunca ha crecido de esa cantidad. Cuando fue sede principal del estado, acerca de las misiones de los jesuitas y de los misioneros católicos, pues se mantenía cierta cantidad de pobladores,
pero en realidad no es un pueblo que haya crecido mucho, aunque usted no note mucho en esa imagen a detalles la foto satelital, pero sin embargo ahí está marcado en amarillo, digamos como una cuarta parte de lo que es el pueblo. En eso, más o menos en ese lugar es donde nos movimos Adrián y yo. Es lo que nos alcanzó los 3 días, porque en realidad el cuarto día ya nos vinimos temprano de regreso aquí a Chihuahua. Pero en esa población, hermanos, es una muestra de que la mies es mucha y los obreros pocos. Eso solamente es una población de muchas del estado de Chihuahua. Pero sin embargo, hermanos, quiero que estemos conscientes de que hay lugares así. Sin duda hay muchos más lugares donde no ha resplandecido el evangelio. Hay un texto que yo también les compartía en Isaías 9:2 acerca de lo siguiente. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y Susoguichi, como muchos lugares de la tierra, pues envueltos y principalmente en estos municipios de violencia, tienen historias de días de terror, hermanos. Usted simplemente ponga en internet Susoguichi y los últimos resultados que le van a aparecer van a ser noticias de violencia. Por ejemplo, no hace más de unos 2 años, ahí estuvieron los grupos que siempre se pelean por el territorio de los sicarios, de los narcos, lo que conocemos como el grupo de la línea y los del Chapo, estuvieron ahí tirando muchos balazos, amenazando al pueblo de que ellos habían tomado el lugar y cosas así semejantes. Entonces ellos reportaron a la Guardia Nacional, pero así como esas experiencias se viven en muchos lugares de la sierra y sin excepción este lugar. ¿Por qué les comparto ese pasaje de Isaías? Porque es un lugar donde también la obra del evangelio, de los evangelistas, ha sido muy mínima. Decidimos ir ahí porque no hay absolutamente ningún templo evangélico. Los únicos que han tratado de hacer algo por evangelizar son los testigos de Jehová. Y por lo que platicábamos con uno de los señores que habitaban ahí, decían, desde la pandemia ellos, él percibía que no habían regresado. Él dijo, ya no han vuelto. Nos dimos cuenta que sí han vuelto con otras familias que platicamos, pero es muy, muy poca la respuesta que han recibido y solamente van y visitan a algunos hogares que les abrieron las puertas, ¿verdad? Entonces, hermanos, es también compartirles cuando tú vas a esos lugares y estás consciente de que la mies es mucha, pero yo quiero, hermanos, que veamos bien por qué es importante que estemos conscientes de esto. La mies es mucha, sobre todo me gusta mucho por la traducción de la Nueva Biblia en las Américas. Y regresa conmigo ahí a Lucas 10. Ponga mucha atención lo que acaba de decir. Estos primeros versículos donde los envía a los 70, dice: la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Se fijan, hermano, la cosecha para mí es una palabra más familiar. Significa que ya es el fruto que está listo, ya es las almas que están con un corazón listo para responder al llamado eficaz del evangelio. Eso significa. Pero si nosotros no vamos, hermanos, no nos damos cuenta de eso. Y es una gran bendición poder experimentar y ver que es una realidad, donde parece un lugar donde hay tan poca posibilidad de que el evangelio fructifique, pues por todos esos aspectos y factores que se encuentran. Pues uno diría, ahí por lo mismo casi no nos gusta ir como evangélicos. O sea, vamos a un lugar más fácil, un lugar más tranquilo, donde no corra peligro tu integridad. Y yo quiero compartirles, hermanos, pues parte de ese pasaje. Acuérdense que Jesús les dijo en el versículo 3, vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos. Adrián y yo, hermanos, estuvimos orando, pues yo creo por más de un mes en las mañanas juntos, pues pidiéndole por eso, principalmente paz y obediencia y paz para nuestra familia. Porque el año pasado que yo fui a Guadalupe y Calvo,
contacté a un pastor con el cual me hospedé. Entonces él me explicó muchas cosas del lugar, me ayudó a moverme ahí. Pero en esta ocasión, hermanos, créanme, pues no conocíamos absolutamente a nadie. O sea, llegamos como completos desconocidos en el pueblo. Y Adrián y yo pues no teníamos ni la menor idea de qué nos podría esperar. Pero siempre, sin embargo, pues con eso en mente, ¿qué tal si son pues muy agresivos, ¿no? La religión predominante ahí? ¿O qué tal si nos encontramos con hombres violentos? ¿O qué va a pasar? Entonces, sinceramente, pues hubieron días que a lo mejor fue difícil, ¿verdad? Sin duda, entregar la voluntad de Dios y aceptar lo que sea que nos esperara. Si eso tenía que ser con algo como sufrimiento. Mis hijos y pues también los hijos de Adrián, pues saben que son pequeños y sobre todo nuestras pequeñitas son los que pues les entraba bastante el temor. Yo simplemente era igual, sincero con ellos, igual que el año pasado les decía, ¿saben qué? Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si guardaron mi palabra, también van a guardar la palabra de ustedes. Entonces, yo no sé qué me espere, pero teníamos que estar conscientes de eso, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, pues nos guardó. Porque Jesús dice esto, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden en el camino. Entonces era una tarea principal, o sea, para ellos van a compartir el evangelio, pero principalmente es una experiencia para que experimenten el amor de Dios, su protección, su guía con el Espíritu Santo. Entonces es algo, hermanos, que yo me temo que muy pocos cristianos podemos experimentar de primera mano, pues a ciertos niveles, ¿no? Y les comparto, hermanos, en qué sentido nos guardó Dios. Yo hace como un mes y medio estaba en el camión y me encontré a otro hombre que ahorita lo traigo a la mente porque ese día pues estaba arreglando su carro y también agarró el transporte, pero me dice, yo trabajo para gobierno. ¿Y en qué área? ¿No? O sea, estoy con las esferas más altas, en la Secretaría de Gobierno. Pero antes de eso yo fui granadero, así me dijo, granaderos. Bueno, esa fue una palabra, algo así me dijo. Yo era soldado y a mí lo que sabía manejar bien, pues eran lanzagranadas. Entonces, es el lugar, porque yo le empecé a platicar, ¿no? Yo en algún punto traté de evangelizarlo y luego le empecé a hablar de que quería ir a la sierra a evangelizar. Y él bien sorprendido me dice, yo si no iba listo con todo mi armamento, no entro en esos lugares. O sea, yo sé que es estar ahí. Yo sin todo mi equipo jamás entraré ahí. Y le digo, ¿verdad que sí? Es como para locos. Y luego, sí, claro, pues es que es algo que tú no puedes detener, es algo que Dios pone y te lleva a esos lugares los más violentos y difíciles, pero no puedo ni explicártelo, yo solamente sé que tenemos que obedecer. Y ahí estuvimos Adrián y yo y nos guardó, ¿verdad? De grupos violentos y armados ahí en la sierra, no nos encontramos a ninguno, hermanos. Se van a reír, algunos que les compartía esto el miércoles, pues también les causó gracia. En una de las noches donde estábamos a punto de dormirnos, en un lugar que rentamos para poder bañarnos, estaba Adrián cerca de la ventana y pues lo vi haciendo cosas. Yo ya estaba en la cama y en eso grita, pastor, una violinista. Y discúlpenme, pero yo en mi mente me imaginé una muchacha a punto de tocar ahí como si nos fuera a llevar serenata y me dio mucho miedo. Dijo, ¿qué está haciendo una muchacha? Y en mi mente era así como una darqueta flaca y a punto de tocar ahí. Y Adrián pues se ríe, no, pastor, una araña violinista. Entonces pues sí, ya también me dio miedo. O sea, adentro de una habitación pequeña está pues se dice que la violinista y la viuda negra son las arañas más mortíferas que existen, ¿verdad? Y Adrián me dice, lo malo es que esas vienen en pareja, o sea, tenemos que encontrar la otra. Y Adrián andaba por todo el departamento y no la encontró. Pues así nos dormimos, hermanos. Dios nos guardó, o sea, estamos aquí, podemos contarles esos.
y nos guardó de muchas cosas que yo creo ni nosotros nos imaginamos, hermanos. Nos guardó el frío. Ahorita les voy a platicar los detalles. Porque miren, esta es una vista de lo que se encuentra uno allá en la sierra en estas fechas. O sea, cuando se viene la lluvia, se viene bastante. Y nosotros veníamos listos, ¿no? Yo empaqué unos impermeables, Adrián echó una casa de campaña y dijo, pues si no encontramos hospedaje o lo que pase, pues no pasa nada, ya venimos listos. Pero pues es una época donde en la madrugada hace bastante frío. O sea, también Dios nos guardó del frío. Quiero compartirles lo siguiente, hermanos, ya yéndonos un poquito más a lo más importante que les quiero compartir. Y es lo siguiente, este es un informe a grandes rasgos de lo que pudimos hacer allá. Compartimos unas 20 ocasiones en 3 días. Les digo, estuvimos de lunes a jueves, pero los días más pues, de trabajo fueron esos días de lunes a miércoles. Y a lo mejor en promedio fueron a 10 familias. A veces encontrábamos al papá con sus 2 hijos, o al abuelo con un nieto, o así, a una hija con su mamá. Y en ocasiones simplemente solas las personas los abordábamos uno a uno. Un día nos encontramos a 4 hombres ahí, pues estaban así como pues pasando el tiempo simplemente y llegamos y les compartíamos. Y fue gran bendición, hermanos, compartirle a 2 jóvenes y a una señorita. Eran distintas ocasiones porque eran jóvenes así de 17 años, de 20, de 18. Y los vimos interesados. La mayoría, hermanos, fue receptiva. Estábamos bien sorprendidos, Adrián y yo, porque nos imaginamos, yo decía, pues es un pueblo muy católico donde pues ahí están los letreros en la casa, este hogar es católico, no recibimos ninguna propaganda. O sea, esa era la calcamonía que encontraba en casi todos los hogares. Sin embargo, era de tanta bendición que, por ejemplo, en especial los jóvenes, llegamos y se notaba que estaban sus familias, pero ellos nos decían, yo quiero escuchar. Uno hasta dijo, vénganse a la sombrita, vénganse acá al Tejabán. Y tu familia ahí está, sí, por ahí anda, y déjalos, yo sí los quiero escuchar, ellos, allá es cosa de ellos. Entonces, en especial los jóvenes eran receptivos los que nos tocó. Adrián y yo nos levantábamos a orar y en la noche y les decíamos, Dios, guíanos a las personas que tú quieras que escuchen el Evangelio. Y lo veíamos todo en la mayoría de las ocasiones. Digamos, por así decirlo, si tocamos en 30 casas, o sea, fácil, unas más de 2/3 partes eran las que nos abrían con esa necesidad de escuchar, con bastante amabilidad. Y obviamente, hermanos, pues también hubieron personas que nos rechazaron, pero también hubieron personas que querían escuchar, pero decían, en realidad no tengo tiempo ahorita, estoy de salida, pero sí me gustaría. O sea, yo les decíamos, vamos a andar aquí en el pueblo. Si nos volvemos a encontrar, no, sí, con todo gusto, pero se les notaba así, como que uno percibe, no es una simple amabilidad de ser buena gente, sino que sí tenían ganas de escuchar y no pudimos volver a coincidir con ellos en un espacio libre. Bueno, déjenme compartirles que la mayoría reconocía que era un pueblo difícil, nos veían hasta con cierto sorpresa, decían, ¿cómo es posible que están ustedes aquí? O sea, sí les están abriendo las casas. Muchos nos decían, ¿cómo les ha ido? Y dice, bueno, sospechamos que está cambiando el pueblo. Muchos nos externaban, ¿sabes qué? O sea, cuando no éramos niños, mi mamá me decía, jamás escuchen de otra religión, jamás atiendan a alguien así que quiera venir a hablarles. Pero no sé, crecimos y pues yo no le veo malo. O sea, si te quieran hablar de Dios, yo sí siento esa necesidad de que tengo que escuchar. Y por eso pues les abrimos la puerta. Esos eran unos pensamientos o declaraciones recurrentes que teníamos Adrián y yo entre ese pueblo. Sin embargo, pues les digo, la mayoría reconoció que era difícil estar ahí. Donde más me quiero detener, hermanos, es que conversamos con 4 creyentes. Bueno, así los percibimos. O sea, se nota que la fe en ellos es real y han tenido un encuentro con nuestro Salvador. Yo pudiera estar casi seguro de que ellos son creyentes en Cristo.
Y bueno, no puedo resumirles en tan poco tiempo por qué, pero solamente quiero compartirles de estos 4 incidentes. Primero que nada, hermanos, el día lunes ya se estaba oscureciendo y Adrián y yo pues estábamos como atenidos, ¿no? Es bonita esa experiencia donde ya, aunque venimos preparados y ya habíamos preguntado, no nos podemos quedar, no va a ser que nos metamos en un terreno de alguien que no debemos o cómo se maneja aquí. Y nos dijeron, no, vaya allá donde está el río, ahí del otro lado, agarre el lugar que quiera, no pasa nada. Y ahí vamos para el río y vimos que se acabaron las casas, ya estábamos alejándonos del pueblo. Pero la última casa que vimos con luz, le digo a Adrián, vamos ahí, que sea nuestra última intento de evangelizar a alguien. Entonces cuando entramos, hermanos, nos encontramos con Elba. Y esta señora era acompañada por una indígena que simplemente nos compartió que se quedaba a dormir con ella. Le hacía compañía y ya en el día se iba a su casa. Entonces, esta jovencita que se llama María Juana. Y ella nos abre la puerta y se nos queda viendo así como que extrañados. Y literalmente, hermanos, nosotros llegábamos y decíamos algo muy similar a esto, a lo que encargó Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Entonces, para que sea una idea, lo que le decía Adrián, pues él decía, ¿cómo le hacemos, pastor? Mira, ahí va más o menos. Llegamos, buenas tardes, venimos porque deseamos que la paz de Dios sea en este hogar. También nos gustaría que ustedes conozcan de manera más profunda a Jesús y si nos permite, también nos gustaría orar por este hogar. Esas cosas son las que decíamos con distintas palabras, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese hogar, pues ella así se quedó viéndonos así extrañados, pero inmediatamente, después de unos segundos que se quedó así pensando, dijo, pásenle. Y ya pues entramos y en la plática, hermanos, nos dimos cuenta que era una creyente. Y estábamos tan sorprendidos porque era una señora que tenía 72 años. Ella nos dijo, yo más o menos a los 30 años me compré esta Biblia. Era una Biblia de tamaño grande, la letra gigante, la que conocemos, la letra más grande. Y se veía que la tenía bastante subrayada y bastante utilizada. Y dice, yo la leo bastante, yo creo casi todos los días. Y yo me la compré y todo el lenguaje que nos decía y las convicciones y la manera como se dirigía a Dios y hablaba de ella, decía, esta es creyente. Pero ¿cómo es posible? O sea, en ese pueblo no hay ningún templo evangélico. Ella casi no le gusta salir, o sea, nos contó muchas cosas, ¿no? Pero ella tiene una relación personal con Dios y no la descuida. Sin embargo, es alguien como que percibimos que no sale mucho de su casa, como que no convive con los demás. Y nos decía, pues es que yo viví una época y ahora que la recuerdo, créeme, hasta se me revuelve el estómago cuando recuerdo y veo, pienso en esas imágenes que veía en el templo donde yo entraba antes, así como católica, ahora. Dice, ya es una imagen que ya no puedo ni aguantar, o sea, se me hace tan triste a la vez, o sea, no soporto estar en un lugar así. Y dice, tengo desde hace mucho tiempo que no tenemos imágenes en esta casa. Usted entraba y pues en un pueblo así todos tienen una imagen, ¿no? O algo, pero ella no. Y créanme, o sea, fue con la mujer que más convivimos. Fue con la que más recibimos bendición y ella pues nosotros nos dice, o sea, Adrián y yo queríamos que naciera de alguien si nos quería hospedar, nunca insinuamos, ¿no? Pero pues ya como que nos fue acorralando y pues ¿dónde se van a quedar? Pues no sé, ahí en el arroyo y ahí vamos para allá. ¿Cómo que en el arroyo? Pues sí, no se preocupe, aquí ya tenemos todo listo y no, es que se me hace tan feo. Y créanme, estoy dudando porque ya nos explicó al siguiente día de que dice, se sentía muy avergonzada. Dice, por justos pagan por pecadores. Me han hecho cosas tan malas cuando yo quiero ayudar a jóvenes y ya lo he hecho, pero me han pasado cosas muy feas y o sea, por eso justos pagan por pecadores. A ustedes que sí tenían que recibir,
Lo que nos dejó es tender nuestra tienda de campaña en un porchecito que tenía. Y estábamos tan agradecidos, Adrián y yo, hermanos, porque Adrián no empacó una capa que va encima de la tienda de campaña. Entonces era así como el puro mosquitero. Y había amenaza de lluvia. Entonces ya en el porche pues ya estábamos más tranquilos, y a las 4 de la mañana, hermanos, nos despierta el frío. Nos despertó un frío en la madrugada, pero bastante, o sea, sí está helado. Y pues ahí teníamos, ¿no? Pues no teníamos cobija, o sea, nomás así las chamarras y ahí. Pero Dios nos guardó, hermanos. Yo sé que es algo que Dios nos permite vivir y experimentar. Y es muy poco, hermanos, a lo que muchos otros pueden vivir. Por ejemplo, vaya a 2 Corintios capítulo 11. Nosotros somos simplemente así como, no sé, novatos, no sé qué palabra usar cuando leo lo que nos narra el apóstol Pablo acerca de sus viajes misioneros. Pero vaya ahí para que recordemos en 2 Corintios 11, a partir del versículo 23. Fíjese lo que dice aquí hasta el 27. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Todo esto le pasa en sus viajes misioneros. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y después agrega las aflicciones pues espirituales y de carácter pues sí, mental, ¿verdad? La carga de la iglesia. Pero cuando vimos eso, yo recordaba cuando nos despierta el frío, que así no nos podíamos tapar con nada, no teníamos una cobija, pero en realidad fue como 1 hora que padecimos un frío y pues no estuvo tan extremo, no temblamos de frío, simplemente nos despertó y se sentía incómodo. Yo decía, y fíjate, o sea, estamos sufriendo todavía muy poquito de lo que otros misioneros a lo largo de la historia han logrado sufrir. Y fue gran bendición, hermano. Se siente bien hasta incluso tener ese tipo de experiencias, aunque sea en una cantidad mínima. Bueno, eso es lo que nos pasó con Elba. Su vecino, esa noche pues vimos apagar la luz de su casa. Por eso no tocamos a esa casa, sino que tocamos a esa. Pero ya después, cuando tuvimos oportunidad de hablar, nos dimos cuenta que se llama Gilberto Rascón, hermanos. Él nos contaba que es indígena, es tarahumara, pero desde niño se le prohibió hablar en su idioma. Dice, en esa época mis papás me meten a estudiar en el internado de monjas que está ahí en esa comunidad. Y era una época pues donde se prohibía hablar tu idioma, tenías que aprender el español y mis papás pues también seguían esos consejos y yo no sé hablar nada más que español. Pero de alguna manera a mi vida llegaron unos libros de la Biblia ilustrados. Yo estudié solamente hasta 3º de primaria y fue suficiente pues para aprender a leer y punto. Sin embargo, pues yo leía esas historias ilustradas de la Biblia. Después me di cuenta que solamente era el Antiguo Testamento. Pasan años y cuando tenía como unos 12 años caminando entre una comunidad a otra, dice, a mitad del camino me encontré una Biblia. Y esa Biblia era la Biblia Dios habla hoy, incluso tenía comentarios al margen. Yo la leí toda de tapa a tapa, solamente le faltaban como 3 páginas, pero me di cuenta que estaba entera, en realidad le faltaban páginas de los mapas del final, pero de tapa a tapa la leí toda completa. Después la volví a leer, o sea, sin los comentarios. Entonces se fija, hermanos, uno puede ver cómo la cosecha ya está lista.
Es alguien que se hace receptivo y con él pasamos como 2 horas platicando. Nos contó casi toda la biografía de su historia. Adrián y yo estábamos así tan sorprendidos de cosas que había vivido ese hombre, a veces cerca de la muerte, y cómo Dios lo había guardado, cómo también le permitió entender el evangelio en algunos retiros donde él pues cayó en drogas, cayó en alcohol. Pero dice, ahora yo veo que yo pude salir ahí porque yo tengo algo distinto, yo experimenté algo diferente. Yo llegué a estar completamente convencido, incluso sentí que Dios me perdonó, Cristo, y fue a través de Cristo. Con este hombre, hermanos, yo llegué y empecé a hablar acerca de la crucifixión de Cristo, de cómo su sangre nos limpia. En la mayoría de las personas que conversábamos usábamos 2 o 3 pasajes similares, pero en algunos otros yo sentía, no, a él le tengo que compartir esto. Y él decía, es que yo eso lo experimenté, yo sé que ya fui perdonado. Y es de gran bendición. Elba, su vecina, nos decía, él nos dijo, a mí me apodan el rojo. Y a veces venían hijas de Elba, su vecina, y decía, mamá, hay un hombre tirado muerto. Y porque sabían que yo duraba así, a veces 2 días ahí sin moverme, y sin chamarra, simplemente playera, en invierno el frío, y ahí hasta pensaban que me había quedado congelado, o sea, de tan mal que me ponía, tan grave. En mi casa hacíamos desguinado. Platicó muchas cosas, hermanos, pero ahora podemos ver que Gilberto, hasta Adrián dijo, pastor, aquí parece que este sería muy bueno el futuro predicador del pueblo, o sea, porque lo vimos, o sea, él nos decía, yo jamás me imaginaría que pudiera hablar así como estamos hablando yo con ustedes. Su lenguaje, hermanos, la manera como se expresaba, hasta yo pensaba, yo creo que es un maestro, o sea, habla tan bonito, casi no decía groserías, de manera así muy muy propia. Y él decía, yo antes jamás me imaginaría que hablaría así. O sea, hasta que experimenté ese encuentro con Dios hace unos 9 años, he empezado a hablar así. Y las personas les gusta mucho venir y yo les comparto. Pero sin embargo, pues, se fijan, necesitaba un discipulado a esta persona. Irma Villalobos, hermanos, déjenme compartirle acerca de ellas. Ella nos las encontramos y también estaba muy cerca de la casa de Elba. Ella no vive ahí, pero tenía un cuartito que a veces va y visita, pues porque es un terreno, vive en un rancho ahí cerca. Ella, hermanos, pues le digo a Adrián, abórdala y ahí sí si quiere platicar, ahí me acerco yo. No me acuerdo que andaba contestando unas cosas en el celular. Y de repente pues veo, ¿no? Estaba cortando hierba de su terreno y dice, no, pásenle, yo quiero escucharlos. Y estaba con su mamá, una señora ya grande de edad. Y así de manera rápida y resumida, hermanos, esta mujer dice, yo tengo mucho tiempo y con tanto anhelo de que alguien me explique la palabra de Dios. Y se le salían las lágrimas, hermanos. Yo la única Biblia que tengo es una Biblia chiquita azul, o sea, un Nuevo Testamento, ese que dice Gedeones, sí, ese. Tengo uno de esos y es todo lo que tengo. Yo no tengo Biblia, pero siempre he querido, y nos dijo con lágrimas en los ojos, siempre he querido que alguien me explique la palabra de Dios. Y nosotros estábamos sorprendidos a veces con cosas que nos decía Elba, Gilberto, Irma. Nos conmovíamos, hermanos. ¿Cómo puede ser que Dios derrama gracia, misericordia y hace tener esa hambre y sed de su palabra en personas, y en un lugar ahí donde dicen, no, pues no tenemos a dónde ir? Esta última familia, Cárdenas Olivas, Delia es la que parece que es más creyente, o su esposo, pues no sé, casi no convivimos, casi no platicamos con él, pero ella sí es creyente. Y ella dice, es que no podemos ir a ningún lado aquí. O sea, a media hora están pueblitos, acá sí hay obra, aquí hay un templo bautista, aquí hay otra iglesia de esto, otro templo evangélico, de asambleas, lo que sea, pero aquí no hay nadie. Entonces, es algo que yo quería que escucharan, hermanos. Cuando nosotros estuvimos, recuerden, fue algo similar al viaje de evangelismo del año pasado. Llevábamos bocinitas con la palabra de Dios,
con algunas predicaciones y que regalábamos principalmente a personas que pues sabíamos que fueron receptivos, pero a los creyentes no les dimos nada de eso porque dijimos, al menos ellos sí tienen Biblia y sí tienen anhelo y sí leen, sí sienten ese sentido, pero vamos a obsequiarlas a aquellos que no tienen nada y que pues sí, esperemos que Dios obre también por medio de esas bocinitas. Y les cuento todo esto, hermanos, porque es necesario que estemos conscientes de que la mies es mucha, los obreros son pocos, ya está lista para levantarse la cosecha, y estuvimos tomando números de teléfonos para que pues ellos pudieran organizarse como una congregación, estudiar la Biblia juntos. Saben que es nuestro deseo como iglesia, si Dios nos permite, plantar una congregación ahí, ayudarlos a amarse entre ellos, a cuidarse entre ellos, a convivir como creyentes, porque entre ellos se conocen del pueblo, porque es pueblo chico y no, sí, cómo no, la conozco. Pero sí sabías que ella ha tenido estos anhelos de conocer de Dios igual que tú. Entonces como que yo creo desconocían también un poco eso. Es algo, hermanos, pues a grandes rasgos lo que les compartimos. Quiero terminar con esto. Es plantearles, soñar un poquito. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros podemos contagiar a alguien más con un informe como esto? Primeramente porque tú lo vives y lo experimentas. Y es lo que yo vi a Adrián, y Adrián me decía, no, pastor, yo me anoto el próximo año, yo quiero vivir y experimentar eso. No, pues ahí estuvimos agendando que coincidieran las vacaciones e irnos. Entonces, les digo, en 2 años, solamente 2 predicadores, hemos abarcado 2 poblaciones. 2 años, porque el año pasado yo fui a Guadalupe y Calvo y fui solo, ahora fuimos 2 a Bocoina, a esta población de Sigo-Soguichi. Entonces, de los municipios más violentos, solamente hemos abarcado 2. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo todavía animo o alguien, Dios despierta pues ese anhelo con este tipo de informes y dice, yo quiero también vivir, experimentar eso? Pues yo lo agarraría a alguien. ¿Quién le anda en la mano? A Adrián le digo, pues agárrate tú a alguien más. Es más, puede ser hasta de otra congregación. Y tú ya viste, ¿no? O sea, que Dios es fiel y que en la oración uno puede encontrar la paz y va a esos lugares. Entonces, hermanos, en el tercer año seríamos 4 predicadores y ahora abarcaríamos 4 poblaciones. Entonces era nada más así para que estemos soñando un poquito. Al menos viajes misioneros de, póngale, 1 semana. O sea, no estamos diciendo algo de que se quede vivir ahí, pero simplemente entienda esta dinámica. Si todavía esto no se detiene, porque es de gran bendición, yo no me quiero detener. Yo les decía, si una iglesia con menos tecnología, con menos recursos que las iglesias de esta época pudieron inundar el evangelio en una región así como Asia Menor, nosotros también lo pudiéramos hacer. ¿Qué pasaría en 4 años si no se detiene esto? Yo sigo involucrando uno más y los que ya habían sido involucrados se convertirían en 8 predicadores, cubrirían 8 poblaciones. En 5 años se duplicaría otra vez todo. En 6 años los municipios más violentos serían cubiertos al menos por 1 semana de evangelismo, y en 7 años ya pudiéramos prácticamente cubrir todo el estado. Obviamente, hermanos, pues yo estoy soñando un poco, ¿no? A lo mejor uno diría, no, pues es simplemente tener presencia. Y a lo mejor uno diría, pues esto es soñar más o menos en grande, porque no se ha hecho, hermanos. Si todos tuviéramos una mentalidad así, ya habría más evangelismo en nuestro estado. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, son más grandes que estos. Yo creo que Dios quiere que se planten iglesia. Quiere que no solamente se hagan en el estado de Chihuahua, quiere que se hagan en todo nuestro país, en nuestro continente y hasta lo último de la tierra. Esta mentalidad es la que tenemos que tener todo creyente, hermanos. Vaya a Hechos capítulo 6. Vamos a consultar un par de citas más. Pero en Hechos capítulo 6, déjenme leerle el versículo 1 y luego nos vamos a ir al versículo 7. Dice así:
Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Bueno, nos habla, se multiplicaron los discípulos. Versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo, hermanos. Y la iglesia, cuando es obediente, es ver y experimentar la multiplicación de discípulos. Eso sería más o menos como se vería, ¿verdad? La multiplicación. Si fuera suma, sería que cada año le sumábamos otros 2 predicadores, otros 2 en 3 años. Sería muy lento, pero multiplicarse es esto, es esa manera exponencial. Y así llegaríamos bien fácil hasta lo último de la tierra. Entonces es el propósito, hermanos, que nosotros tengamos esa mentalidad, porque es bíblico, es el modelo, es de la manera como estamos diseñados como iglesia. Y a veces se nos olvida, pues dígale como quiera, no soñar en grande, podríamos pensar más bíblico. A veces nos falta fe para saber que eso es posible. Tenemos los registros en la Escritura. Vaya por último a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y otra vez me encanta mucho este capítulo, me es de mucha bendición. Y quiero que simplemente tengamos una lectura de esto. No vamos a explicar pues casi nada. Solamente póngase en los zapatos de que si el apóstol Pablo visitara la iglesia Peniel y nosotros fuéramos la iglesia tesalónica de aquel entonces, recibiríamos este tipo de palabras, hermanos. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un capítulo donde el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y dice: usted es una iglesia que tanto bendice. ¿Por qué? Porque nos imitan así como nosotros imitamos a Cristo. Tienen esperanza, fueron trasladados de las tinieblas a la luz y han estado dispuestos a padecer por Cristo, y eso ha hecho que prediquen en tantos lugares. Entonces, hermanos, termino con pues esta oración y desafío de compartir el evangelio, y lo puede hacer de distintas formas. Háganlo en su trabajo, háganlo con un vecino, diga a Dios: yo quiero experimentar las bendiciones cuando te obedezco. Yo quiero ser alguien útil para ti, un instrumento, y que tú me guíes y me pongas en aquellos lugares donde necesitan escuchar tu evangelio, porque también la cosecha ya está lista. A veces, hermanos, vamos a recibir rechazos. O sea, no puedo decirles que todo fue así tan fácil. O sea, veíamos desprecio, pero era de tanto ánimo cuando nos topábamos este tipo de familias y personas. ¿Qué le parece si oramos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra mentalidad y a tratar de glorificarle con nuestras vidas? Señor bendito,
Hemos escuchado acerca de estas bendiciones que nos permitiste vivir a Adrián y a mí, y sabemos que tú puedes tener muchos más y no dejas de trabajar, Padre. Simplemente nosotros a veces, por muchas razones, no nos queremos involucrar en ese trabajo. Pero cambia eso en nuestra iglesia, Padre. Y yo sé, Señor, que está ocurriendo poco a poco. Pedimos, Padre, que esto no se detenga. Te ruego, Señor, que este informe pueda ser de gran bendición a mis hermanos, a mis hermanas, a cada uno de los que vea este video. También bendícele, Señor, y concédele pues esas ganas de honrarte y glorificarte y de entregarse a ti sin reserva, Señor. Tú puedes hacer esto en cada uno de mis hermanos en un viaje a corto plazo a un lugar desconocido de la ciudad, de su barrio. Incluso puedes llevarlo hasta lo último de la tierra para vivir allá el resto de su vida, Padre. Te ruego, Señor, que utilices tu palabra para que nuestra iglesia siga madurando en esa área de compartir de Cristo a los demás que aún no te conocen. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.